Alabamos tu nombre, buen Dios. Así como escuchamos la melodía de esta alabanza, por tu gracia y por tu amor, te bendecimos, te agradecemos y abrimos el corazón para recibir tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Agradecemos al pastor Misael por las hermosas alabanzas que está teniendo cada noche, de una manera muy especial a la iglesia que está apoyando esta actividad evangelística. Gracias por sus oraciones. Les invitamos a unirse al programa de oración a las 5 de la mañana. Esta mañana estuvimos en oración y vamos a continuar cada madrugada antes de que salga el sol, pidiendo al Señor el derramamiento del Espíritu Santo y que muchas almas puedan venir a los pies de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos también la gentileza a cada uno de los amigos que nos honran en esta ocasión con su presencia. Que la honra y la gloria sea para el Señor. Amén. También extendemos un abrazo cordial a nuestros amigos que siguen las redes sociales y que están dando fiel seguimiento a esta serie evangelística titulada Buenas Nuevas. Que el Señor les bendiga abundantemente. Muchas gracias por su sintonía. En esta hora quiero que abras conmigo el texto bíblico. Podamos ver el texto, analizar un poco el contexto y entonces mirar cuáles son las lecciones que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El día anterior estuvimos analizando el tema bajo el título. ¿Alguien recuerda el título del tema de anoche? Preparación para la venida del Mesías. Preparación para la venida del Mesías. Y en esa preparación vimos el foco del relato bíblico que caía sobre un personaje que fue escogido por Dios desde antes de su nacimiento para cumplir dicha misión. Él fue Juan el Bautista. ¿Cumplió Juan el Bautista con su misión? Amén. Claro que sí. Vimos que nosotros también tenemos una misión por la cual Dios nos ha escogido. Y es preparar nuestro corazón y el corazón de muchas personas para el pronto regreso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta ocasión el texto está dando continuidad, se está enlazando al relato anterior. Juan el Bautista estaba diciendo en el versículo 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista está menguando él, como lo dice en algún lugar del Evangelio, para que él crezca. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. El propósito de Juan el Bautista es que las personas, hombres y mujeres, jóvenes y niños, puedan poner su vista ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Jesucristo es el principio de las buenas noticias. Jesucristo es quien efectúa el milagro de la salvación, porque todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Si Cristo fuere levantado, a todos atraerá a sí mismo. El que a él viene, él no le echa fuera. Por lo tanto,
La misión de Juan el Bautista es predicar el reino de Jesucristo, la venida del Mesías, poner la atención de las multitudes en el único que puede traer solución ante las malas noticias que todos los días estaban viviendo. Jesucristo es la buena noticia. Jesucristo es la buena nueva. Jesucristo es la solución para el problema de la humanidad. Por eso cuando él ve a Jesús acercarse, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el foco en la predicación de Juan el Bautista. Era una predicación cristocéntrica. Y yo quiero decirte que en esta noche, al encontrarte con Jesús a través de este mensaje, también tendrás la solución a tus problemas. Jesucristo es el agua de vida. Jesucristo es la solución para tu ansiedad. Jesucristo es la solución ante el problema de la muerte. Jesucristo es la respuesta a tus más grandes cuestionantes. Jesucristo es el Salvador. Él es el Hijo de Dios. Si hoy miras a Jesús, si hoy aceptas a Jesús como tu Salvador personal, entonces tendrás la vida eterna. ¿Habrá alguna noticia más bienaventurada que esta? No, querido amigo, no hay, nunca ha habido, ni jamás existirá una noticia tan excelsa, tan maravillosa, tan gloriosa como la de que Jesús te ama. Jesús murió por ti. Jesús vino y se entregó para que tú puedas tener salvación y vida eterna. Entonces el texto nos enfoca en el versículo 9, algunos versículos antes de la perícopa que hemos elegido para esta ocasión. Dice el texto, una vez que Juan anuncia de qué manera Jesús iba a bautizar por medio del Espíritu Santo, nos introduce diciendo: aconteció en aquellos días, el versículo 9, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora el texto está tomando la atención de un acto que Jesús, la solución para tu problema, está ejecutando. Y dice el texto que Jesús fue bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista en el río Jordán. Me llama la atención cómo el evangelista Mateo, vayamos al Evangelio de Mateo, describe este mismo relato que Marcos está enunciando en el capítulo 1. Así que Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15, nos da detalles de este evento cuando Jesús se acerca y es bautizado por Juan en el río Jordán. Dice el texto: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ahora hay una disyuntiva. Juan, su ocupación era bautizar, era predicar, era anunciar las buenas nuevas de salvación y atraer a la gente a Cristo Jesús. Ahora el Mesías, el Hijo de Dios, se acerca a Juan y entonces decide participar del cumplimiento de la misión de Juan el Bautista. Él le pide que lo bautice sumergido en el río Jordán. Ante lo que Juan entonces se pone en alto, se pone en atención y dice: no, mi Señor, soy yo que necesito ser bautizado por ti. ¿Hay alguien en esta ocasión que reconoce que necesita ser bautizado por Jesucristo? Necesita ser bautizado no solo por el agua, sino recibir el bautismo que Cristo vino a traer a la humanidad, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Hay alguien así? Dice amén. Oh querido, Juan el Bautista reconoce que está ante aquel por el cual él no es digno ni siquiera de cambiar las sandalias de sus pies.
No es digno de inclinarse a quitar las sandalias de los pies porque está ante el Rey del universo. No es cualquier cosa recibir un llamado de Jesús. No es cualquier cosa recibir una orden, una instrucción de Jesús. Cuando Jesús te llama, cuando Jesús te mira, cuando Jesús se acerca a ti, estás recibiendo el más grande privilegio que un ser humano puede tener en esta tierra o en cualquier lugar del universo. Es estar en aproximación, en relación, en armonía con la voluntad del Rey soberano que vive para siempre. Oh, querido, pero Jesús le responde a Juan: Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo dejó. Y dice el texto que maravillosamente algo ocurrió. Jesús indicó que era necesario su bautismo para que se cumpliera toda justicia. Y Jesús, después de ser bautizado, subió del agua, dice el verso 16, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y dice el verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por si acaso había alguna duda de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, ahora lo ha confirmado el Padre que está en los cielos, lo ha confirmado la presencia plena del Espíritu de Dios descendiendo en forma de paloma sobre el Mesías. Jesucristo, el ungido de Dios, estaba siendo consagrado, estaba siendo dedicado, estaba entregando su vida para cumplir la más grande misión que ha sido encargada para el rescate de toda la humanidad. Jesús estaba siendo bautizado para cumplir toda justicia. Ahora bien, querido, es importante que reconozcamos que la razón por la cual Jesús fue bautizado es diferente por la razón que tú y yo debemos de ser bautizados. Jesucristo no fue bautizado porque necesitaba limpiar sus pecados. Jesucristo es el Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo. Él no necesitaba quitar ningún pecado de él. Ahora bien, ¿por qué Jesús fue bautizado? Él se estaba identificando contigo y conmigo, que somos pecadores, dando los pasos que tú y yo debemos de dar, haciendo la obra que debemos hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Jesús dijo: miradme a mí, yo ejemplo les he dado, hagan como yo he hecho, sigan mi ejemplo, sigan mis pasos, síganme. Dígale al que está a su lado: sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Oh, querido, su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Debemos de seguir a Jesús en su bautismo, pero también debemos de seguir a Jesús en el testimonio que Él da después de su bautismo. No todo fue color de rosas. Jesús estaba siendo consagrado, dedicado para una obra especial. Quiero que sepas que Jesucristo comenzó a hacer, por el poder del Espíritu Santo que había descendido sobre él, obras maravillosas, obras sobrenaturales. No por un poder que él en sí tenía, sino por la dependencia total del Padre y del Espíritu Santo. Jesucristo se hizo hombre y recibió la bendición que tú también puedes recibir al seguir su ejemplo. Pero también Jesucristo enfrentó grandes desafíos. Jesucristo se estaba dirigiendo hacia el clímax de su ministerio. La razón de la encarnación de Jesús era justamente llegar al Calvario, llegar a la cruz, para que allí en la cruz, con sus brazos extendidos, derramando toda su sangre, entonces pudiera ser consumada la obra de la redención. Y yo doy gloria a Dios.
Jesús vio la furia, la encarnación del odio de Satanás y de todos los demonios en contra suya. Y esto lo podemos ver inmediatamente en el Evangelio de Marcos, el versículo que nos sigue al relato del bautismo de Jesús. Es un ejemplo para que sigamos a Jesús en su bautismo, pero también en su vida después del bautismo. Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13. Marcos, de una manera sucinta, nos da rápidamente la preparación que tú y yo también debemos de tener luego del bautismo. Dice el texto, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿A dónde? El versículo 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El texto paralelo en el relato de Mateo nos da aún más detalles, como lo ha hecho con relación al bautismo. Nos dice que Satanás presentó 3 tentaciones, pero Jesús venció aferrándose a un escrito está. Y ante esa tentación, el Espíritu de Dios le fortalecía y desarrollaba en su carácter la dependencia a su Padre Celestial. Y es lo mismo que tú y yo debemos de hacer. Una vez que te bautizas, es preciso que reconozcas que tu vida no ha de ser todo color de rosas. De hecho, si ya te bautizaste y no estás teniendo oposición y no estás teniendo de alguna forma la crítica, la persecución, no estás enfrentando allí la furia del infierno en contra tuya, debes de hacerte la pregunta: ¿estoy yo realmente bautizado y bautizada con el Espíritu Santo? ¿Estoy yo identificado como un hijo de Dios? Porque Satanás se ensaña contra los hijos de Dios. Por eso quiere poner duda en tu corazón, como la quiso poner en Jesús, si eres el Hijo de Dios. Oh, querido, no dudes de tu identidad como hija de Dios. No dudes de tu identidad como un hijo de Dios. Una vez que tú te bautizas, el Señor declara esas palabras maravillosas: esta es mi hija amada. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. El Espíritu de Dios desciende sobre ti y esta es la garantía de tu salvación. Por lo tanto, el enemigo va a querer crear la duda para que tú te alejes de Jesús, para que tú te apartes de la fe, para que tú comiences a desobedecer los principios, las instrucciones que únicamente tienen el propósito de mantenerte protegida de la muerte y de los embates del pecado. Es necesario que en el nombre de Jesucristo tú puedas mantenerte fiel ante la tentación, como Jesús también se mantuvo. Alguien en esta hora decide seguir a Jesús, seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es la tentación que estás enfrentando? ¿Qué es eso que el enemigo te está presentando para que dudes, para que no creas? Satanás es muy astuto, es el engañador. Y él no está muy preocupado con que tú digas que eres hija de Dios o hijo de Dios, o que asistas a la iglesia. Él puede soportar eso. De hecho, es la moda del modo de operar del enemigo. Ahora cualquiera dice que es cristiano. Ahora bien, ¿estás tú guardando los mandamientos de Dios? ¿Estás tú basando tu vida, tu fe, tus decisiones, tus principios, tus transacciones comerciales, tus relaciones amorosas, tu relación con la familia, tu relación con tu hermano en la fe, basado en un así dice Jehová? Esto es lo que el enemigo teme.
Cuando un joven se consagra al Señor y toma la palabra de Dios como única regla de fe y de tal manera que está dispuesto inclusive hasta dar su propia vida por causa de la verdad, el enemigo teme y corre frente a alguien con tal autoridad y poder, porque su autoridad no viene de los hombres, viene de Dios que vive y reina para siempre. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por esa razón, queridos, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Seguir a Jesús en su bautismo. Seguir a Jesús en su dependencia del Padre por medio de la oración, del ayuno y de la comunión con Dios a través del estudio sistemático de la santa palabra de Dios. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Separados de mí, nada pueden hacer. Permanezcan en mí y van a llevar mucho fruto. Pero el texto termina diciendo en el versículo 14 y versículo 15, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El mensaje de hoy es: sigue a Jesús. ¿Estás siguiendo a Jesús en su bautismo? ¿Ya fuiste bautizada como Jesús fue bautizado? ¿Está siguiendo a Jesús en su vida después del bautismo, de devoción, de oración, de ayuno, de basar su creencia, su actuación, sus decisiones en un así dice Jehová? ¿Estás tú basando tu vida en la palabra de Dios? ¿Estás tú basando tu vida siguiendo a Jesús en este acto tan importante? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El Señor te ha llamado para cumplir una misión. Mateo capítulo 28 dice claramente: toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto les digo, amados míos, hijos míos, hagan discípulos, predicando el evangelio del reino, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Desea seguir a Jesús en este ejemplo de predicar el evangelio del reino, las buenas noticias de salvación a todos Pedernales, a la comunidad donde vives? Identificar a tus familiares que no conocen todavía de Jesús. ¿Hay alguien que toma la decisión de seguir a Jesús en este ejemplo? Hay alguien que toma la decisión de venir a Galilea. ¿Cuál es tu Galilea? ¿Cuál es ese lugar donde te has criado? ¿Cuál es ese lugar donde tú necesitas ir a llevar el evangelio de Jesucristo? ¿Sabes por qué razón necesitas hacerlo ya? Dice el versículo 15. Jesús decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, solamente queda hacer una cosa: arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el evangelio. Hay alguien que decide seguir a Jesús por donde quiera él va. Hay alguien que en esta hora todavía no ha sido bautizado o bautizado, y en cualquier lugar donde estás, allí decides en tu corazón: yo quiero seguir a Jesús. No tengo dudas de que Él es el Mesías, Él es mi Salvador. Yo quiero seguir su ejemplo. Pero también dices: yo quiero basar mi vida conforme aún así dice Jehová. No quiero nada que no esté acorde a su voluntad. Quiero que mi vida, mi casa, mi viña, mi corazón, mi matrimonio, mi relación, mis negocios, mis hijos, mi educación, todo lo que soy y lo que seré esté protegido
por el cerco protector de la santa ley de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios, una vez que confirma esta verdad, que te lleva al encuentro de Jesús, a reconocerlo a Él, a tomar tu decisión de ser bautizado y graba su palabra en tu corazón, llegas a ser como el monte de Sión, que es inconmovible y permanece para siempre. Es por eso cuando tú crees en el Evangelio, cuando tú te arrepientes, cuando tú te acercas a Jesús con fe y le entregas su vida a Él, que nada ni nadie podrá separarte de su amor, porque te has enlazado con aquel que nunca te va a fallar, con aquel que nunca te va a soltar, con aquel que nunca te va a abandonar, con aquel que nunca te va a traicionar, con aquel que siempre te va a amar incondicionalmente, con el único que te conoce perfectamente y con el único que puede garantizarte tu victoria y la salvación eterna. El Señor está haciendo una obra especial para que tú en esta noche puedas acercarte a Él entregando tu corazón. Había un avión que iba cargado de paracaidistas en una misión especial en la Segunda Guerra Mundial. Y uno de estos especializados para hacer el ataque y cumplir la misión era el primero en la lista en saltar de ese avión. El comandante había dado la orden: salten, y en el orden indicado debían de hacerlo. Pero aquel soldado paracaidista entró en pánico, tenía mucho miedo y le pidió a su compañero llamado Walter que saltara primero y él luego se animaría. Walter al instante fue muy bondadoso, empático, y entonces al instante saltó del avión porque estaba confiado de que su esposa estaba orando, estaba ayunando, estaba pidiendo la bendición de Dios, estaba aferrada a las promesas de Jehová, de su santa palabra. Y él confiaba de que Dios lo iba a proteger, lo iba a defender. No pasaron 2 segundos mientras él descendía al vacío, justo para abrir el paracaídas, cuando una gran explosión estalló y casi hace que pierda los sentidos. Todos los tripulantes de ese avión perecieron y el único que salvó su vida fue Walter, porque creyó que el Señor lo iba a proteger. Asimismo ha de acontecer con alguien en esta hora. El Señor te está diciendo: salta de tu avión, salta del lugar donde estás y ven a Jesús. Sigue a Jesús. Yo quisiera hacer una invitación especial a alguien que hoy confía en el poder de la oración. Hoy confía en el poder y la fidelidad de la palabra de Dios. Y hoy quiere seguir el ejemplo de Jesús, de ser bautizado y ser bautizada, siguiendo el más grande ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es esa primera persona que salta del avión y se lanza para abrir sus paracaídas, confiando de que va a abrir y el Espíritu Santo te va a cargar en sus alas? Y en medio de los desafíos te dará la victoria. Esa primera persona yo quisiera invitar, de los que están aquí en la iglesia, a que pase aquí al frente. Yo quiero orar por ti, para que el Señor te bendiga, para que el Señor te salve. Y cuando escuches la explosión, tú y tu familia estén seguros con el paracaídas del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que desea recibir esa oración? Yo quiero invitarte a pasar aquí al frente. El pastor Misael va a cantar ahora. Mientras él canta,
Yo quisiera ver a esa primera persona que pasa aquí al frente. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios por esas decisiones. Canta, pastor, y no dudes en seguir a Jesús. Algunos de ustedes han estado tomando estudios bíblicos, han estado asistiendo a la iglesia por algún tiempo, pero necesitan tomar la decisión de seguir a Jesús en su bautismo, seguir a Jesús en su vida después del bautismo, de servicio, de entrega total al Señor y dependencia a Dios en oración y estudio de la palabra y predicación del Evangelio. Y tú deseas ser consagrado y consagrada al Señor para cumplir tu misión en esta tierra. Si hay alguien que todavía no ha pasado aquí al frente, esta es la hora. El tiempo de Dios ya llegó. El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntete y sé creyente del Evangelio de Dios. ¿Alguien más desea participar en esta oración? Quisiera entregar su corazón a Jesús. ¿Hay alguien más entre ustedes? Hay algunos que están viniendo por primera vez y van a necesitar seguimiento y el apoyo de los hermanos de la iglesia, de la familia en Cristo, para poder continuar. Pero también te gustaría, en un futuro no muy lejano, al recibir esa preparación del Espíritu de Dios, ser bautizado, hay alguien que le gustaría un día no muy lejano seguir a Jesús en su ejemplo de vida, en su bautismo. Pasa aquí al frente también, yo quiero orar por ti. Si tú has entendido este mensaje, si tú has creído que Jesucristo es el Señor, pasa aquí al frente, yo quiero orar por ti. ¿Hay algún niño, hay algún joven, hay alguna mujer, hay algún hombre que escucha el llamado de Jesús? Sígueme, ven a mí. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo. Muchas gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu ha hablado a nuestro corazón. Nos ha mostrado a Jesús, el modelo perfecto, para que hoy podamos ser seguidores y discípulos genuinos del Maestro. Ayúdanos a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, a tener el carácter de Jesús para poder soportar aún en medio de las pruebas y tentaciones del enemigo, poder mantenernos aferrados a tu santa palabra. Pedimos la fortaleza del Espíritu Santo, que nos conviertas en guerreros de oración y que bajo ninguna circunstancia nos permitas alejarnos del único que puede cargar nuestras pesadas cargas y pecados. Padre, bendice a estas almas que han pasado aquí al frente, pero también bendice a aquellos que están luchando en su corazón para saltar del avión. Dales la fe que ellos necesitan, la seguridad que da, Señor, la oración, la intercesión de aquel que nunca nos falla en el santuario celestial, que está intercediendo para que no se pierda, sino que reciba la vida eterna. Ayúdalos a todos a tomar esa firme decisión y a sellar su vida con Cristo en esta misma semana a través del bautismo. Padre Santo, oramos para que lleves bajo tus alas de protección, con el paracaídas del Espíritu Santo, de la justicia de Jesús y de la fortaleza de tus promesas, a cada uno a sus hogares. Y nos traigas mañana revestidos de tu gloria y de la bendición del Señor, acompañados de nuevas personas que han de conocer a Cristo Jesús a través del Evangelio. Gracias, bendice a nuestros amigos de las redes sociales. Si hay alguno enfermo entre ellos, sánalo, Señor. Si hay alguno encadenado, libértalo, Jehová. Si hay alguno con alguna tribulación, dale la paz que sobrepasa todo entendimiento y permítenos gozarnos desde ahora y para siempre a los pies de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.